الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Las alabanzas son para Allah, el Señor de los mundos, y que la paz y las bendiciones sean sobre nuestro profeta Muhammad, el veraz, la promesa, el fidedigno. Oh Allah, no poseemos más conocimiento que el que tú nos has enseñado, pues tú eres el omnisciente, el sabio. Oh Allah, enséñanos lo que nos beneficia y benefícianos con lo que nos has enseñado y danos más conocimiento. Muéstranos la verdad como verdad y favorécenos conseguirla. Y muéstranos lo falso como falso y favorécenos alejándonos de ello. Haz que seamos de aquellos que escuchan las palabras y siguen lo mejor de ellas y haznos entrar por tu misericordia en el grupo de tus siervos justos. Hoy vamos a empezar hablando sobre el noble compañero profeta Salman el-Farisi. Salman el-Farisi es uno de los modelos, para cualquier musulmán es el mejor modelo de una persona que se ha esforzado en buscar la verdad. Ha hecho todo lo posible para buscar la verdad hasta que ha alcanzado su meta. Salman procede de una ciudad que está en Persia, una ciudad que se llama Jayyan de Asbahan, que está en Persia. Esta persona pues nació en una familia que era zoroastra. Su padre era además el gobernante de la ciudad donde vivían y era el máximo, dijéramos, dirigente de esa religión en la ciudad. Como sabéis, el zoroastrismo consiste en adorar al fuego. Entonces, Salman el-Farisi, como podéis ver, no nació en una familia que se lo puso fácil pues para encontrar la verdad y encontrar la unicidad divina, sino que nació en el seno de una familia que adoraba al fuego. Y además era el máximo componente, el máximo exponente de esa religión en su ciudad. Sin embargo, él hizo todo lo posible para superar todos los obstáculos y todas las dificultades que iba encontrando para que él pudiera conseguir llegar a la verdad. Su padre, como digo, era el gobernante de su ciudad, era una persona rica y que tenía poder, y era una persona además que amaba mucho a su hijo. Le amaba tanto a su hijo Salman, que por miedo a que recibiera malas influencias lo llegó a encerrar en su casa. O sea, cuando Salman se empezó a hacer un poco más grande, su padre lo encerró en su casa. Entonces, pues una vez su padre, estando en casa, ellos normalmente, bueno, ellos tenían una gran finca en la que pues el padre cultivaba, ¿no?, vegetales, y entonces una vez estaba Salman en casa. Él era el que se encargaba de encender el fuego al que adoraban, y era el que se encargaba pues de vigilar que siempre estuviese ese fuego encendido. Entonces una vez su padre vino a casa y le dijo que, bueno, mira, hijo mío, tengo muchas cosas que hacer, hoy no voy a poder ir a la finca, por favor te voy a pedir un favor, te voy a pedir que vayas tú en mi lugar. Ves a la finca y cuida de los vegetales y a ver cómo está la cosecha y tal. Entonces pues Salman obedeció a su padre y fue enseguida a hacer lo que le había dicho, y en su camino hacia la finca pues se encontró con un grupo de personas que estaban bueno, dentro de una iglesia y estaban pues haciendo sus ritos. Entonces él, como no había salido mucho de la casa, no conocía muy bien qué era todo eso, entonces se quedó en la puerta de la iglesia observando a ver qué es lo que hacían en aquella iglesia, y pues estuvo observando los ritos que llevaban a cabo. Cuando observó los ritos que llevaban a cabo, le pareció que eso era mucho más sensato y más interesante lo que ellos hacían, que era simplemente pues adorar a un fuego, ¿no? Y que cuando se apagaba ese fuego pues lo encendían y así. Entonces se quedó en la puerta mirando y le pareció que estaba bien y que era mejor que la religión que él tenía, y entonces entró a preguntar y les dijo pues ¿cuál es vuestra religión? Ellos le dijeron somos cristianos. Y le dijeron ¿en qué consiste esta religión? Y bueno, le estuvieron explicando más o menos un poco en qué consistía, y entonces él les preguntó ¿y de dónde procede esta religión? Y ellos le dijeron pues esta religión tiene su procedencia de Sham, que es la zona de Siria, el Líbano y Jordania y todo esto. Y entonces él pues dijo que él quería aprender esta religión, y se estuvo allí mirando qué es lo que hacían hasta que se puso el sol, hasta más o menos la hora del Magreb.
Cuando se puso el sol, pues volvió a su casa y su padre le preguntó, hijo mío, ¿qué has hecho? ¿Has hecho el encargo que te había dicho? Y entonces él le dijo, pues no papá, porque yendo para la finca me paré delante de una iglesia y estuve mirando lo que hacían aquella gente y me pareció que era una cosa muy sensata y me convenció incluso más que mi propia religión. Entonces el padre pues acogió la noticia con bastante temor, ¿no? Porque pensó, uy, ya me lo van a desviar a mi hijo, ¿no? Y entonces dijo, no, que tu religión es mejor que la de ellos, quédate en casa, no tienes que salir. Y entonces, para asegurarse de que su hijo no saliese de la casa, le encadenó el pie con un grillete para que no saliera de la casa. Entonces, pues claro, Salmán ya estaba decidido a que él quería conocer la verdad. Él no quería seguir toda su vida pues adorando al fuego, siguiendo la religión que su padre le había enseñado. Y esto es un punto muy importante. De aquí aprendemos de él pues que las personas, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado libres y nos ha creado con una mente capaz de pensar y de reflexionar. Nosotros no somos como las cosas materiales, que normalmente siguen unas leyes fijas que hay en el universo y estas cosas no pueden decidir. O sea, pues si tú por ejemplo pones una pelota en lo alto de una pendiente, la pelota no puede decir ¿qué hago? ¿Me resbalo por la pendiente o me quedo aquí quieta? La pelota pues se va a ir hacia abajo. Y si tú, lo mismo que si tú chutas una pelota y viene una cuesta arriba, pues la pelota cuando llegue a la cuesta se va a quedar parada o se va a ir un poco para abajo, pero no va a subir por sí sola, ¿no? Esto es lo que hacen las cosas materiales, siguen una serie de leyes que Allah subhanahu wa ta'ala ha impuesto en el universo y que ellas pues se ciñen a estas leyes y son siempre las mismas. Sin embargo, las personas, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado con una mente, con una capacidad de raciocinio y de reflexión. Nosotros no cualquiera de nosotros, por ejemplo, que ha nacido en el seno de una familia, ya sea cristiana, budista, atea, no estamos condenados a seguir la misma religión. Allah subhanahu wa ta'ala quiere que nosotros utilicemos la mente y pensemos dónde está la verdad, qué es lo correcto, qué es lo que tengo que hacer. Y eso es lo que hizo el compañero Salmán el Farisi. A pesar de haber nacido en el seno de una familia que era zoroastra y que además era ya digo, el líder de esta religión en su ciudad, el padre, pues él pensó, bueno, pero si yo encuentro otra cosa que me parece más sensata, yo lo voy a seguir, yo no estoy encadenado a las costumbres y a las creencias de mis padres. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se vio encadenado y encerrado en su casa, pues pensó, ya estaba dispuesto a que él quería encontrar la verdad y pensó, tengo que hacer algo para hacer llegar a estos cristianos, a esta gente, que yo quiero ir a Sham, yo quiero ir a ese lugar, a esa zona de la que ha salido esta religión. Entonces pues se las ingenió para mandar un mensajero con el mensaje de que cuando venga una delegación de Sham para venir a veros, pues por favor me avisáis porque yo me quiero ir con ellos a Sham. Y así pasó, vino una delegación de Sham y entonces pues él, se fue con ellos, se escapó de su casa y se fue con ellos a Sham. ¿Qué pasó cuando llegó allí a la zona de Sham? Cuando llegó allí lo primero que hizo fue preguntar a la gente de allí quién es la persona que más sabe de esta religión, quién es la persona que más conoce esta religión. Indicaron una persona, ves a tal iglesia, a tal sitio, allí está el monje, dijéramos, más especializado y que más sabe las raíces, más conoce las raíces de esta religión. Entonces él se dirigió allí al sacerdote o al monje y le preguntó si era él le dijo que sí, y le dijo, por favor, acógeme en tu casa porque yo quiero aprender en qué consiste esta religión y quiero servirte. Entonces él aceptó y se quedó junto a él. Salmán enseguida se dio cuenta de que este monje era un falso, no era una persona sincera y predicaba lo que no hacía. Él se dio cuenta de que él en la iglesia estaba animando a los feligreses a que dieran limosna, que tenían que ayudar a las personas pobres. Sin embargo, luego lo que hacía este monje era recoger todas las limosnas y quedárselas él. El Salmán, como que estaba viviendo con él y estaba sirviéndole, se dio cuenta de esto, se dio cuenta de que él en la iglesia, o dijéramos sí, al predicaba que teníamos que dar limosna y ayudar a la gente más desfavorecida, pero que luego él se quedaba ese dinero y lo iba almacenando en unas jarras que tenía, y ya tenía hasta 7 jarras llenas de monedas y de oro. Entonces esto le pareció muy mal, se quedó muy decepcionado y le pareció muy mal. ¿Qué pasó? Al cabo de un tiempo este hombre murió. Y los feligreses pues querían honrarlo y querían enterrarlo pues haciéndole honores. Entonces Salmán el Farisi aprovechó para decirles, pues mira, vosotros teníais un líder que no era honesto con vosotros. Él estaba recomendándoos que teníais que dar limosnas, sin embargo él se estaba quedando con todas vuestras limosnas y no ha llegado ni un solo duro
a la gente pobre. Y entonces ellos le dijeron, ¿cómo lo sabes? ¿Te lo estás inventando? Y él le dijo, no, no, venid que os voy a enseñar dónde tenía sus tesoros guardados. Cuando vieron que tenía todas esas jarras llenas de monedas guardadas y que no había dado nada, sino que lo había guardado todo para él, pues decidieron que en vez de hacerle honores y de enterrarlo como una persona muy, muy buena, pues decidieron que lo iban a crucificar y a lapidar. Entonces, ¿qué pasó? Salmán el Farisi está decidido a que quiere encontrar la verdad. Él está tomando el camino y todos los pasos que necesita para encontrar la verdad. Ha encontrado un hombre que en teoría era un referente de esa religión que él quería investigar, pero le ha salido mal, ha salido que esta persona no es honesta. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, pues, a ver, vamos a esperar a ver a qué monje es el que viene en el lugar del que estaba, a qué persona ponen al frente de esta iglesia. Vino un hombre, un monje que se ocupó de la iglesia y que realmente era una persona honesta, que era sincera, que todo lo que decía y predicaba lo hacía. Entonces a Salmán le pareció que era una persona bueno, pues digna de seguir. Estuvo con él acompañándolo y sirviéndolo hasta que le llegó la hora de la muerte. Cuando le llegó la hora de la muerte, ¿qué hizo Salmán? Dijo, pues ya está, ya he encontrado y ya aquí me quedo. No, le dijo, por favor, indícame una persona que sepa y conozca tu religión y que me pueda a mí guiar los pasos y que me pueda a mí enseñar qué es lo que tengo que hacer para llegar a la verdad. Esa persona le indicó, le dijo que tenía que ir a un lugar llamado el Mosul y que allí había una sola persona que era la que él conocía y que seguía los preceptos de esa religión, pues como debe seguirse. ¿Qué hizo Salmán? Se dirigió desde el Sham hasta el Mosul y fue hasta allí a encontrar a esa persona solamente para buscar la verdad de esa religión. Se fue allí y hizo lo mismo, le pidió por favor que déjame acompañarte y servirte porque quiero aprender sobre las cosas de la religión y le dijo pues sí. Y se quedó allí el tiempo que estuvo hasta que a la persona le llegó también la hora de la muerte. Cuando le llegó la hora de la muerte, pues hizo lo mismo exactamente, le dijo por favor indícame una persona a la que yo pueda acompañar y servir para yo aprender mejor los preceptos de la religión. Esta persona le dijo pues mira, yo solamente conozco una persona que te puede enseñar esto y que está en Nasibin, otra ciudad en la otra punta del globo, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo Salmán? Pues dejó sus cosas, se fue hacia esa ciudad a encontrar a esa persona para acompañarla y para aprender de la religión. Pasó exactamente lo mismo, se quedó unos cuantos años. Lo que sucedía era que cuando le recomendaban que siguiese a una persona experta o un monje que conocía muy bien la religión, le indicaban pues personas que en realidad eran ancianas, que eran sabias y eran ancianos. Entonces pues estaba un poquito de tiempo con ellos y enseguida se moría. Cuando se moría le preguntaba, vale, pues indícame a otra persona que conozca. Pues lo mismo, este de la civil le dijo, pues vete a Moría, que hay un hombre que sigue la religión tal como debe ser seguida y él te va a enseñar. Pues se desplazó, cogió sus cosas, se desplazó hasta Moría y se fue a acompañar a esa persona. Estuvo sirviendo a esa persona, que también era una buena persona, hasta que le llegó la hora de la muerte. Cuando le llegó la hora de la muerte, le preguntó a quién puedo seguir, y fijaos cómo estaban las cosas en aquella época, que en una época en la que el conocimiento no era, o el conocimiento, o dijéramos los poseedores de la verdad, no eran tantos, eran unas cuantas personas que conocían, dijéramos, la religión verdadera, pero la mayoría de la gente, pues lo que hacía era seguir pues los deseos y las pasiones. Entonces le dijo, pues yo no conozco a nadie que pueda enseñarte los valores de esta religión, no conozco a nadie en la tierra que sea capaz de enseñarte esto y que lo esté llevando a cabo. Lo que sí que sé es que dentro de poco va a surgir un nuevo profeta y que va a surgir en tierras árabes. Tienes que saber que esa persona emigrará de su tierra hacia una tierra en la que hay palmeras, eso le dijo el monje de Moría, emigrará de su tierra a una tierra en la que hay palmeras. Y otra de las señales de que es el profeta del que yo te hablo, es que es un hombre que acepta regalos pero no acepta limosnas. Cuando se le da algo de la limosna no lo come o no se lo queda para él, solamente acepta los regalos. Y además tiene un sello de la profecía en la espalda. Eso fue lo que le dijo el hombre antes de morir. ¿Qué hizo Salmán? Se quedó en esa ciudad de Moría hasta que bueno, encontrase la posibilidad de viajar hacia la tierra de los árabes, que era la península arábiga. Se quedó allí hasta que vio llegar una caravana de árabes. Cuando vio llegar una caravana de árabes, les preguntó y les dijo, yo deseo ir a vuestra tierra y quiero haceros un pacto, un trato. Yo os doy mis animales de ganado, mis vacas y mis ovejas, a cambio de que vosotros me llevéis en vuestra caravana hasta aquellas tierras.
Pues los árabes aceptaron la propuesta y le dijeron, vale, sí, aceptamos tus animales, te llevamos hasta allí. Pero lo que pasó es que luego le traicionaron. Cuando llegaron al valle del Jora, pues se encontraron allí con un judío y cogieron a Salmán el Farisi y lo vendieron como esclavo. O sea, fijaos que es una persona, hijo de una persona poderosa en su ciudad, de una persona que es un líder religioso, de una persona que tenía todo el dinero que quería y que tenía todo el rango que él quería en su ciudad, y dejó todo esto para buscar la verdad. Llegó hasta el punto de hacerse esclavo. O sea, los árabes lo cogieron y lo vendieron como esclavo a un judío. Y él, bueno, seguía en su camino, da igual, lo importante es que yo llegue a donde quiero llegar, a esta tierra donde hay palmeras. Se fue con el judío y estuvo sirviéndole, pues como su señor y él como su esclavo. Y pues estando sirviendo a este judío, un día vino a verle un primo de este judío que era de la tribu de Banu Quraida. La tribu de Banu Quraida son los judíos que estaban en Yathrib, que después se convertiría en el Medina. Entonces vino un judío de Banu Quraida, que era el primo del señor suyo, el que, dijéramos, le poseía, y pues ese primo le dijo, oye, que me quedo con tu esclavo, va, te lo compro. Entonces lo compró y se lo llevó a Yathrib. Fijaos cómo Allah subhanahu wa ta'ala, cuando tú tienes una meta clara, y sabes qué es lo que quieres, y pides a Allah que te guíe, para que te lleve hasta donde tú quieres llegar, Allah va a hacer todo lo que tenga que hacer para llevarte, aunque en medio del camino te parezca que es muy difícil, que, ostras, ¿tengo que yo ser un esclavo? Siendo mi padre una persona rica y poderosa en mi ciudad, no pasa nada, Allah va, dijéramos, preparándote el camino para que tú al final llegues a eso que tú quieres si eres sincero en tu intención. Entonces, pues, fue a Yathrib, Salmán el Farisi ya lo teníamos en Yathrib. Llegó a Yathrib con este judío, entonces pues estuvo allí sirviéndole y haciendo todo lo que él le decía, y claro, como era un esclavo, pues evidentemente no tenía tiempo para ir a investigar, a ver dónde estaba el profeta, si estaba en la Meca o no estaba en la Meca. Él estaba todas las 24 horas al servicio de ese judío. Y aquí también hay un punto muy importante, que es lo que estaba comentando hace un rato, que la búsqueda de la verdad merece que sacrifiques todo. O sea, tú, si tienes claro qué es lo que tienes, que quieres la verdad, merece que tú sacrifiques todo. Porque si realmente tú consigues al final, dijéramos, consigues llegar a la verdad, eso es lo que más vale en esta vida, llegar a la verdad y llevarla a la práctica. Y si se te escapa la verdad, pues se te ha escapado todo, o sea, has perdido el éxito real. Entonces, como decía, él estaba sirviendo a este judío en Yathrib, y una vez pues estaba subido a una palmera y estaba, bueno, pues cogiendo los dátiles y tal, lo que le había dicho su señor, y su señor estaba sentado abajo, digamos en la parte baja de la palmera. Él estaba trabajando ahí arriba y de repente viene pues un pariente de este judío y le dice, pues que Dios maldiga a los del Aus y el Khazraj, que son las tribus de Medina, que fueron los que apoyaron al profeta para traerlo a Medina. Y entonces este judío estaba diciendo a su primo que Allah maldiga, que Dios maldiga a los Aus y el Khazraj. Y le dijo, ¿por qué? Y le dijo, pues porque están todos en Quba recibiendo a un hombre que pretende ser un profeta. Cuando Salmán estaba arriba de la palmera y escuchó esto, ¿os imagináis la alegría que sintió? Sintió tanta alegría que dijo, temí caerme de la palmera encima de la cabeza de mi señor, de la alegría que tuve. ¿Qué hizo? Bajó rápidamente de la palmera y empezó a decirle, repite lo que has dicho. ¿Qué has dicho? Repite lo que has dicho. ¿Qué has dicho? Y estuvo así diciéndolo varias veces hasta que el señor le dio un tortazo y le dijo, ¿y a ti qué te importa lo que ha dicho? Ves a hacer tu trabajo. Pero entonces él ya había sabido qué era lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando es que el profeta estaba llegando a su ciudad, a Yathrib. Entonces, ¿qué hizo? Pues lo siguiente que hizo fue encontrar un poco de tiempo para ir a donde estaba esa persona, Muhammad, y probar a ver si él realmente era el profeta o no era el profeta. ¿Qué hizo? Cogió unos cuantos dátiles y fue hasta el profeta y le dijo, mira, estos dátiles son parte de la limosna y yo te lo ofrezco. Quería saber si era un profeta, porque le habían dicho que el profeta no aceptaba la limosna, solamente aceptaba los regalos. ¿Qué hizo el profeta? Cogió los dátiles y se los pasó a sus compañeros y le dijo, repartidlo entre los necesitados. Y él no comió ni un solo dátil. Entonces Salmán dijo, pues ya tengo una a favor de que esta sí, ya sé que tiene un punto de que sí que es profeta. ¿Qué pasó después?
Después, otro día, cogió un puñado de dátiles, se dirigió hacia Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dijo, mira, te he traído un puñado de dátiles como regalo, de mi parte para ti, es un regalo. Y el profeta comió y dio a sus compañeros y dijo, esta es la segunda prueba de que sí que es profeta. Y para ver si la tercera señal se cumplía, ¿qué hizo? Fue un día donde estaba el profeta y se acercó por detrás e intentó mirar a ver si veía el sello de la profecía en su espalda. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam lo vio que estaba haciendo algo por su espalda, se imaginó que era lo que estaba haciendo y le preguntó, ¿qué haces? ¿Qué buscas? Y dice, ¿es esto? Y entonces el profeta se lo enseñó, le enseñó el sello de la profecía, le dijo, ¿es esto lo que buscas? Y él empezó a llorar, a besarle las manos y a llorar de la alegría. Y entonces el profeta le preguntó, oye, explícame cuál es tu historia. Entonces Salman el Farisi le explicó la historia desde el principio hasta el final, de cómo él había nacido en una casa de un pagano zoroastra y de cómo él estaba buscando la verdad y había estado viajando por tantas partes del mundo para buscar la verdad hasta que, pues las personas que le fueron guiando hasta Yathrib y ya había encontrado quién era el profeta. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, se puso muy contento y le dijo, quiero que expliques tu historia a los compañeros. Se fue a los compañeros, les explicó la historia y todos se pusieron a llorar de la alegría y de ver cómo una persona que tenía unas condiciones tan lejanas a encontrar la verdad, como él había tomado una decisión en su vida, yo quiero encontrar la verdad. Y ese es el primer paso para conseguir nuestro objetivo. Primero, tomar la decisión adecuada. Tomamos la decisión adecuada, yo quiero tal cosa. Nos planteamos una meta clara en nuestra mente y entonces a partir de ahí vamos a hacer todo lo posible para llegar a esa meta. Y vamos a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos lleve a esa meta. Y si somos sinceros en nuestra intención, Allah subhanahu wa ta'ala nos va a poner en nuestro camino a las personas que nos van a guiar hasta esa meta, inshallah. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga ser de aquellas personas que buscan la verdad siempre y que ayudamos a los demás a buscar la verdad. Amén, ya Rabbil Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.